Amables televidentes, estamos en la entrevista de Propuesta Semanal. Nos acompaña el licenciado Fernando Camaño. Él fue superintendente de salud, es el coordinador del área de seguridad social y dirigente de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Fernando. Un placer tenerte en esta mañana en el programa. Buenos días, Ramón. Buenos días, Ana Patricia. ¿Cómo están todos? Gracias por la oportunidad de participar en Enfoque Semanal. Fernando, hemos visto que el gabinete de salud de este gobierno denunció irregularidades en uno de los programas, creo que era el Quédate en casa. Pero también tenemos el elemento de que van a ser afiliados a SENASA 2 millones de dominicanos desde ahora hasta diciembre, con lo cual aparentemente estará ya universal el seguro en República Dominicana. Si cada dominicano tendrá o un carnet del régimen contributivo o un carnet del régimen subsidiado. ¿Cuál es tu opinión en relación a estos temas o a este tema? Mira las contradicciones que están pasando. Está claro que el propósito de universalizar la cobertura de salud siempre ha sido una lucha permanente de todos nuestros gobiernos a partir de que empezó a ejecutarse la ley 8701. Sin embargo, afloran inmediatamente contradicciones muy serias. Fíjate, están violando, en el caso de la masificación que se quiere hacer de aquí a diciembre, teniendo para mí algunas lagunas que deberán discutir en su gabinete, especialmente con el director del presupuesto. No quisiera estar en los zapatos de nuestro amigo Río Brejó, porque estamos hablando de que hoy SENASA para el subsidiado demanda ingresos operativos de 1.260 millones aproximadamente por mes promedio en el primer semestre del año, enero-julio. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo anualizamos tenemos 15.5 o 15.500 millones de pesos aproximadamente en demanda de ingresos para operar. Para el año 2000... Perdón, Fernando, ¿y eso es para qué número de afiliados? Están hablando de 3 millones y pico y quieren adicionar 2 millones más. Ahora mismo la cobertura poblacional que tiene todo el sistema dominicano de seguridad social está en 79%. Cuando fuimos superintendentes lo dejamos en 62%. Bien, quererlo completar es una buena tarea, es un buen objetivo, es loable la intención. Pero estamos viendo en el marco de lo que está sucediendo, pocas semanas de haber tomado posesión, estamos viendo muchas incongruencias. Y si lo vemos en el contexto, por ejemplo, del editorial de Miguel Franjul hoy en el Listín Diario, expectativas insatisfechas. Y expectativas insatisfechas se está refiriendo a cómo no se le ha dado respuesta a un sinnúmero de expedientes de delitos flagrantes, de corrupción o de supuestas corrupciones del gobierno pasado. Ahora, ¿qué se pretende? Y ya el señor presidente, bien lo mencionaba en el tema de SENASA, está hablando de primera afiliación para el régimen subsidiado en el nuevo programa, los 2 millones. Y yo estaba diciendo hace un momentito que si eso es así, 2 millones adicionales es el 55% de lo que hoy financiamos con ingresos fiscales al régimen subsidiado. ¿Qué implica eso? Que vamos a subir anualizado de 15.000 millones a 23.000 millones de pesos para el régimen subsidiado, lo cual lo entendemos. Y eso sin contar que para dar los servicios, las prestaciones de servicios en la red pública de salud, se reciben ingresos fiscales directamente asignados a las regionales y estas a su vez a la red pública. Eso sin contar, solamente estamos hablando de la cápita parcial que recibe SENASA por el régimen subsidiado. O sea, que si tampoco, en esto tampoco estamos contando con que SENASA no recibe un 100% de la cápita para un plan básico de salud. Todas estas lagunas que parece que no están considerando, llamó muchísimo la atención de la Fuerza del Pueblo, y nosotros, en calidad de secretario de la Seguridad Social del mismo, hemos tenido que intervenir en los medios, e inclusive el día 1 de septiembre publicamos una nota de prensa donde le pedimos
en buenos términos el cumplimiento de SENASA y del gobierno en la afiliación del régimen subsidiado sin obviar, sin ignorar el Sistema Único de Beneficiarios, que es una institución, y es la institución que tiene la calidad, tiene la potestad, con decretos presidenciales aún vigentes, primero el de su formación, que es el 107304 del gobierno de Leonel Fernández en el 2004, y el 14305, también del gobierno de Leonel Fernández, donde se establecen claramente cuál es el procedimiento para calificar un hogar, no una persona, llamando por un teléfono con su cédula, con su dirección y con la información de un email que posee. Y ese es el procedimiento que se está diseminando, se está haciendo conocer en las redes sociales, que no ha negado el SENASA. Lo que quiere decir con todo esto, que estamos casi trillando más de lo mismo. ¿Por qué? Y somos muy críticos en esto, pero críticos constructivos. Hoy no acaban el Gabinete de Política Social, por su lado, el señor Tony Peña Guava, de denunciar que 101,000 personas habían sido, sin estar calificados o clasificados por el CIUBEN, recibieron fondos del programa Quédate en Casa. De una manera flagrante. ¿Por qué? El Banco Mundial le exigió al programa ProSoli la definición del programa Quédate en Casa. Y eso se hizo con la resolución 01-2020 en el mes de abril. En el primer artículo dice que la clasificación o selección de las personas para el programa Quédate en Casa constaría y haría aplicar los procedimientos técnicos del Sistema Único de Beneficiarios. O sea, el propio gobierno actual en muy pocos días evidencia conocer deficiencias procedentes de ese programa, ignorando el CIUBEN, y al mismo tiempo llama a una afiliación masiva en el régimen subsidiado, amén de los problemas presupuestarios, de los recursos que eso vaya a demandar. Entonces pide en las redes, y los teléfonos que se dan son los de SENASA, donde dice que en 17 días cualquiera que conozca en condición de pobreza, o sea, la va a decidir las personas, la familia, pueden llamar a estos teléfonos con la cédula en mano, su dirección clara, un teléfono y un email, y tendrán respuesta a los 17 días. Eso es ignorar totalmente, de manera flagrante, los procedimientos que observa el PNUD como asesor del Gabinete de Política Social, el Banco Mundial y el BID que lo financian. Te estoy hablando en el caso particular que evidencia el conocimiento de la irregularidad de parte del Gabinete de Política Social. Sin embargo, al mismo tiempo están trasladando ese tipo de manera de hacer las cosas al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Un sistema que vamos a recordar, esto es importante. Esa ley 8701 fueron 10 años discutida por todos los sectores del país. En el 2001, en el gobierno del PRD, no fue nuestra ley, nunca fue nuestra ley, y la aplicamos en el gobierno de Leonel Fernández y la llevamos a su máxima expresión en cuanto al cumplimiento institucional y legal de la misma. Sin embargo, quienes más están llamados a conocerla es aquel partido que la aprobó. Y vemos cómo en muy pocos días se nos habla de afiliación masiva de 2 millones, lo cual nosotros quisiéramos, pero van a cometer el error, que lo están cometiendo ya, al menos que me desmientan, de que van a utilizar el Sistema Único de Beneficiarios para identificar los 2 millones de individuos, de personas, de dominicanos pobres, que serían financiados con nuestros impuestos. Están violando no solamente el reglamento del régimen subsidiado, el decreto 14305, la misma conformación y propósitos de ley del CIUBEN, más bien del decreto 1043 que lo forma, y está obviando la tesorería de la Seguridad Social.
Después que el SUBEN califica, debe ir a la Tesorería de Seguridad Social para que valide, para que no haya una duplicación en el beneficio que recibirían, porque muchos podrían ser potenciales cotizantes al régimen contributivo. Si seguimos haciendo las cosas así... Sí, perdón, Fernando. Eso significa, para traducirlo al lenguaje del gran público, que al no pasar por SUBEN, es posible que una gente que no necesite ese seguro, que tiene ingresos adecuados, se pueda colar en ese seguro. Eso es lo que significa el no utilizar la base de datos de SUBEN. Exactamente. El problema es que el gobierno lo sabe, porque el mismo gobierno lo denunció con el caso de Prosoli. Fíjense, la ley 397-19, que es de octubre del año pasado, aproximadamente un año, promulgada por Danilo Medina, ya en sus artículos 21 y 20, 21 más bien y sus párrafos, queda claramente la intención de usar en programas sociales, en proyectos sociales, lo que era el exceso de inversión de reservas técnicas que fueron acumulándose por años, no por la eficiencia y el buen uso, no. Es por el mal cálculo actuarial que se hizo desde un inicio de lo que era la cotización al seguro de riesgos laborales, que todos sabemos que paga en un 100% el empleador. Ahora bien, que el empleador pague el 100% del seguro de riesgos laborales no daba bajo ningún concepto derecho. Primero que en la ley lo comenzaran a prever, la 397-19, y ya cerrando el año 2019 y entrando la pandemia, ya tenía un esquema para el uso de los mismos, 14,000 millones de pesos del IDOPRIL, de recursos que son sistémicos, no fiscales. Se utilizaron articulados que no justifican la subvención de nómina, ni el subsidio de nómina. Bien, muchas empresas pequeñas han podido recibir en fase 1 y fase 2 compensación a nóminas que no podían pagar con recursos sistémicos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entonces, la irregularidad de haberse asignado esos recursos necesita la revisión de este gobierno. Por eso decían que íbamos a hablar en el contexto de las expectativas insatisfechas de ese editorial del día de hoy, del Listín Diario, día de hoy porque estamos grabando jueves, pero nos vemos el domingo, donde se llama la atención sobre lo que está ocurriendo. Muchas palabras y pocos hechos a nivel de tribunales, pero al mismo tiempo decisiones que no están correctas y decisiones que repiten lo que estuvo mal hecho. Entonces, nosotros decimos lo siguiente: hay que pedir rendición de cuentas en todo. Los 14,000 millones de pesos de fase 1 y fase 2, de alguna manera, el Estado, que es el responsable de haberlo subvencionado, y era correcto que se subvencionara, lo incorrecto es utilizarlo por encima de las normas y luego pensar que ya eso pasó. Los 14,000 millones de IDOPRIL deben volver a IDOPRIL. Y debe haber un programa de reposición de eso. Entonces, lo mismo pasaba, y lo hablábamos con tiempo, de los 40,000 millones aquellos de la triangulación que se hizo para con las AFP. Sabíamos los efectos de la estructura relativa de precios. No podía complacerse a los sectores que estaban exigiendo 170,000, 175,000 millones de pesos de una reincorporación a la familia del 30% de los fondos de inversión. Una locura en ese momento. Pero los 40,000 millones ya sí demostramos en un programa que tuvimos contigo que sí se tenía la intención desde un principio de involucrar tanto al Banco Central como a Hacienda en esa operación de triangulación. Bien, entraron dineros frescos, vamos a llamarlo así. Pero la rendición de cuentas no la está pidiendo el nuevo gobierno. Nosotros sí la estamos pidiendo, porque entre los conceptos que se utilizaron para ese gasto, porque lo gastaron, lo recibieron y se supone que lo gastaron, era para infraestructuras básicas en solamente 3 meses, 45, 60 días, antes de la campaña. El gobierno pasado, y este gobierno no dice nada, no reclama nada. Queremos hacer una oposición constructiva, Ramón. Pero óyeme, son cosas demasiado obvias, flagrantes, que ni siquiera están tomando en cuenta en sus reclamos.
No estoy hablando de reclamos en tribunales, estoy hablando de investigarlo. Estamos hablando de 40.000 millones por una parte, que se supone que era para infraestructura, y unos 14.000 millones que utilizaron en programas sociales, que los artículos del 21 y sus párrafos de la ley 397 y 19 no dicen que son para reposición de nóminas. Y necesita también explicación. La fuerza del pueblo como partido de oposición pide una investigación. Y más que una investigación previa. A eso. Que expliquen cómo se va a reponer en el caso de Idopril y cómo se va a justificar en obras por el gobierno pasado de los 40.000 millones. A eso nos referimos. ¿Le parece correcto la ampliación del programa Quédate en Casa hasta diciembre? ¿Qué implicaciones tiene eso? No solamente quiero verlo en términos económicos, quisiera analizar un poco más allá. ¿Qué realmente quiere dejar dicho esto? Mira, tenemos la percepción de que hay instancias políticas dentro del partido oficial que se sienten ansiosos por ampliar la base popular, la base social del mismo. Hay sectores que dicen que es un gobierno de popis, otros de riquitos. Utilizan ese tipo de expresión para significar que no es un partido que ha llegado con una base social amplia. Y parece que hay algo de cierto en eso. Nos parece que mantener las medidas de protección ante el COVID y mantenerlo ligado, atado a unas políticas presupuestales y fiscales no era lo correcto, desde mi punto de vista económico, como economista que soy. Entonces, el PROSOLI debe ser revisado, que es la institución que administra, dirige el programa Quédate en Casa, y el mismo gobierno, Ana Patricia, denunciaba hace una semana, unos 10 días, en la persona de Tony Peña, que había unos cientos y tantos mil personas que recibieron en campaña electoral y en los programas Quédate en Casa, que es un programa consecuencia de la pandemia, de manera irregular, sin estar calificados por el CIUBEN. O sea, a confesión de parte, dicen algunos, relevo de pruebas. El gobierno sabe que eso está mal hecho por no pasar por CIUBEN, pero dice que lo va a ampliar. Perfecto, queremos que lo cumplan si es necesario. Y no es el tema directamente de preocupación de la Secretaría de Seguridad Social, porque se trata del sistema de protección social y nosotros nos enfocamos en el sistema dominicano de seguridad social. Tienen propósitos comunes, pero tienen una división un poco virtual que los une. En caso, para las poblaciones de menores ingresos, los une el CIUBEN. Entonces, si el CIUBEN no se respeta, sus procedimientos no se respetan para PROSOLI y Quédate en Casa, y tampoco lo quieren hacer para SENASA, en régimen subsidiado, ¿de qué nos hablan? Hay que preocuparse, pero hay que llamar la atención de manera responsable. Hay que decirlo. En el ámbito de todo lo que está pasando, es lo que menos le luce al gobierno realizar. Por eso nuestros reclamos, y son reclamos de buena fe, no estamos haciendo ahora mismo en estos 100 días una oposición extrema, no es nuestro propósito, es de colaboración, pero no podemos callarnos cuando están conscientes de que lo que están haciendo no es correcto y lo repiten. Entonces, en lo particular, yo tengo una percepción del gobierno, esto ya en términos políticos, Ramón y Ana Patricia. El gobierno, por la naturaleza del partido que se formó, de la coyuntura que lo ha llevado al poder, por los reclamos sociales, por los reclamos de sectores importantes, de que se haga justicia en los tribunales, tiene una tipificación distinta a gobiernos que llegan con el apoyo de sus partidos o coaliciones de partidos. Ahora mismo la percepción que tengo es que está dividido en tres. Una parte del funcionariato o de los funcionarios vienen del PRM. Otra parte viene de una facción del PRM que tiene forma de ver las cosas distinto
al Poder Ejecutivo, representado por el presidente. Y otra parte importante, muy importante, se ha entregado en manos de la sociedad civil. Lo que llaman sociedad civil. Sociedad civil somos todos, pero lo que llaman sociedad civil ha tenido una cuota de poder de un 30, quizás hasta un 40% de las posiciones importantes. Y eso marca, de alguna manera, lo que pretenda o no hacer el presidente Abinader. Un ejemplo lo vimos claro en el gobierno pasado, donde la sociedad civil contaba con el ministro Montalvo y su equipo, del cual una parte de ese equipo está siendo repetido de nuevo en posiciones recomendadas por sociedad civil. Bien, en esa mezcla de intereses y repartición de poder, siempre hay discrepancias, siempre hay diferencias en políticas que se quieren llevar a cabo. Lo que está pasando con SENASA me da la impresión de que hay algo de eso. No me parece que técnicamente la dirección del CIUEN y el Ministerio de Economía y Desarrollo, nuestro amigo Seara Jato, y otros técnicos de alto nivel, no hayan dado su opinión, incluyendo presupuesto, de que se masifique con la afiliación sin CIUEN de 2 millones de dominicanos. Entendemos que la pobreza se combate de esa manera. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. El régimen subsidiado, pero el régimen subsidiado tiene sus formas, tiene sus procedimientos, tiene sus normas y tiene lo que llamamos transitoriedad. O sea, nosotros no entendemos que los pobres tienen que estar en el CIUEN, en el SENASA per seculum seculorum. Entonces no estamos combatiendo la pobreza. Lo que está haciendo esto, lo que están haciendo ahora mismo, Ramón, con este procedimiento de que se llame, te voy a dar los teléfonos que están saliendo en las redes, el 809-200-8277, que eso es SENASA, y el 809-701-3821, y dice que en 17 días tendrían respuesta. 17 días no le toma al CIUEN clasificar un hogar pobre, con todo el rigor técnico que exigen, no solamente ellos, sino también los organismos internacionales que nos apoyan, el PNUD, el Banco Mundial, etc. En fin, tenemos unas preocupaciones que vamos a seguir actuando en consecuencia de esas preocupaciones y haciendo las aclaraciones públicas que sean de lugar. Y las exigencias que sí podemos hacerlo también como partido de oposición, y no nos vamos a limitar por eso, y como personas físicas, como ciudadanos comunes y corrientes, de que el dinero que nosotros pagamos por impuestos, en una situación inclusive ahora, donde la precariedad familiar, en la economía familiar es generalizada. En los Estados Unidos los ejemplos y los estudios están saliendo todos los días de cómo las familias han sido afectadas. No nos gusta la idea de seguir pagando y pagar impuestos en momentos como este para que políticos que tengan ansiedades de buscar base social actúen de la forma que ya se comenzó a actuar. Entonces, ahí está la observación. Están violando normas, decretos, procedimientos, compromisos con entidades internacionales para llevar a cabo esto. Eso es inadmisible, Ana Patricia. Eso es inadmisible, Ramón. La Fuerza del Pueblo es un partido, por su componente y su líder, Leonel Fernández, muy, muy comprometido con lo que fue la aplicación de la ley 8701 y sus normas complementarias. Sin ser nuestra ley. No fue la ley que quisimos, pero fue la ley que heredamos en el 2004. Ya que tú hablas de la ley de la seguridad social, se ha hablado mucho de que es necesario adaptarla a nuestros tiempos, que hay que ver cómo se maneja el tema del veto en el seno de la seguridad social. ¿Tú crees que realmente amerita una modificación o este momento no es el adecuado para generar un debate sobre este tema? Sin duda debe ser modificada, sin duda debe ser modificada. Ya lo decíamos en los tiempos que estábamos en el sistema como funcionarios.
En los aspectos más fundamentales tiene que ver con el derecho a veto. Eso hay que revisarlo, definitivamente, porque no son 3 sectores que se sientan en el Consejo Nacional de Seguridad Social, son 2. El Estado y el que yo llamo doble cabeza, que es el empresariado sindical y los sindicatos. ¿Por qué lo digo? Soy de la convicción personal de que esos sindicatos que se sientan ahí, con muy raras excepciones, no representan el sector trabajador, representan intereses. Eso es verdad. Y se ha demostrado palmariamente en la forma y manera que se ha manejado el IDOPRIL en los últimos 10, 12 años. Eso es un banco de picar carne. Ahí han hecho todo tipo de negocios. Todo tipo de negocios. Tú sabes que no tengo reparo en eso. Han hecho todo tipo de negocios y el sindicalismo lo reclama como un botín. El sindicalismo tradicional. Yo tengo mis excepciones, tengo respeto y mucho afecto a Pepe. Yo del resto ya no tengo muchos. A Pepe Abreu lo digo responsablemente. Le tengo afecto y le tengo consideración y respeto y en su accionar. Sin embargo, el resto no me demanda mucho respeto y sabemos muy bien que el IDOPRIL ahora, con que el reciente nombramiento del doctor Fausto López Solís, un médico profesional, creo que de La Vega, no lo conozco, no somos amigos, pero me alegro mucho de su designación y no soy de dar consejos, no me gusta, y menos público, pero que sepa que la honestidad, la falta de honestidad campea por sus fueros en esa institución. Esa institución tiene que ser revisada de cabo a rabo en cuanto al uso y abuso de los recursos de personas que, obviamente, como muchos otros, hoy son personas enriquecidas, como lo que hemos visto en demasía en el gobierno que recién finalizó. Entonces, esa es nuestra opinión respecto a lo que está sucediendo y nos parece que en el caso de la modificación de la ley debe haber una discusión a partir de febrero, después que entre el próximo año, en lo que debiéramos participar todos. Partido de oposición, sociedad civil, gobierno, debe ser modificada. El otro aspecto fundamental, te decía, que no es solamente el del derecho a veto, por la forma en que está conformado el Consejo Nacional de Seguridad Social, sino también el sistema previsional. No es justo. No es justo lo que está pasando. Y mucho menos la instancia política puede pensar que es justo cuando debe tener su barba en remojo. Los casos los vemos en Latinoamérica. Los reclamos que está haciendo la población por las angustias que produce solamente el hecho de quererse pensionar, recibir su pensión por vejez digna en un momento que más lo necesita, 65 años en adelante, y entonces recibir a priori, antes que eso ocurra, que tus expectativas son infundadas porque vas a recibir un 23%, un 25%, un 30% del salario que hoy tú lograste con muchos esfuerzos como profesional, como empleado privado o público, llevar al máximo salario posible. Pero ese máximo salario posible que lograste para tu pensión, desde ya te dicen que va a ser insuficiente, que vas a recibir un tercio, que vas a pagar cuando tú tienes solamente en demandas de salud, de servicios de salud y medicamentos, seguro ya el 50% de lo que produce. ¿Tú entiendes? Y sabemos muy bien que desde que llega a cierta edad, la siniestralidad que tú le representas a las compañías de seguro es demasiado alta y no te renovan la cobertura de salud. Debes contar con seguridad social. Entonces, debes contar con una pensión digna. Entonces, ¿dónde está lo que irrita para la revisión de la ley? En el margen de beneficios. O sea, el que me administra mis fondos tiene una rentabilidad mayor que la que yo recibo. Que la que recibo no, que la que pretendo recibir. Entonces, el dinero vale en el tiempo. Si recibes mucho más que yo y lo recibes hoy, entonces tenemos que también ver y deflacto lo que yo tendría en el futuro y te vas a dar cuenta
que en términos reales, si lo comparo lo que yo voy a recibir deflactado a lo que tú estás recibiendo hoy como administrador de mi fondo de pensiones, es mucho más lesivo, es mucho más abusivo. Nos parece que si eso no se resuelve, incluso antes de que se comience a discutir, aquí puede haber revueltas, que ojalá que no, puede haber reclamos sociales que a la instancia política y al gobierno de turno quizás no le convengan. No nos conviene a nadie, porque en un momento donde la economía está en las condiciones que están, lo menos que tú debes hacer es provocar o permitir que la estabilidad social, que afecta a la estabilidad económica, sea puesta en riesgo. Entonces, no es correcto que eso se mantenga por más tiempo. La seguridad social, solo por eso, y por lo que te decía inicialmente, del derecho a veto en las decisiones del Consejo, esas dos razones, más que justifican revisar la ley. Se ha estado modificando la ley, se ha estado modificando, pero en aspectos que no son tan fundamentales. Te pongo un ejemplo. El IDSS era una entidad del sistema. El IDSS pasó a ser la Red Pública de Salud por un mandato de la ley. Entonces, cuando se emite la ley que lo conforma, se está modificando. Y así se ha hecho también con el IDOPRIL, la ley 397. Eso modifican la ley 8701. O sea que no hablemos de que vamos a modificar la ley. No, la ley ha estado en modificación. Lo que hay que decir, qué puntos fundamentales hay que modificar. Porque la ley tiene muchísimos puntos buenos, lo hemos demostrado. Es una de las leyes que más beneficios garantiza. Es una ley garantista de beneficios a las poblaciones, a la población pobre en particular. Pero tú tienes ahí una gama de beneficios en el sistema previsional, en el sistema de aseguramiento de salud, en lo que es el régimen de aseguramiento laboral. Tú tienes en todos esos aspectos una cantidad amplísima de beneficios. Hasta maternidad, alimento materno, leche materna, hasta en eso. O sea, fue bastante cuando se diseñó después de 10 años. En cuanto a garantizar beneficios, los tiene todos. Pero el problema es mejorarlo, el problema es humanizarlos, en el caso previsional mucho más, y también en el caso del régimen de salud hay decisiones que hay que tomar sobre la ley. Nosotros entendemos que es una obligación de este gobierno ya no darle más larga. El gobierno pasado hizo sus aportes en el caso de la red pública de salud, no avanzó en lo que nosotros siempre exigíamos y decíamos que no se lo exigieran, decíamos su aplicación, pero que no se lo exigieran en ese momento, ni tampoco en el momento del gobierno pasado, a la CISARRIL, como son los protocolos de atención, nada, eso todavía no está. El expediente único de paciente, todavía. El sistema de facturación y cobros para transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que van a la red pública de salud, nada todavía. Entonces, hablar de meterle más plata a SENASA, aunque sea de manera con cápitas parciales, sin tú tener en la red pública de salud un servicio eficiente, que no sea el que tipifique como afiliado de segunda categoría al del régimen subsidiado. No, hay que darle una cápita completa al SENASA. Y el que vaya a la red pública como que vaya a la red privada recibe exactamente lo mismo y decida dónde ir. Entonces, me pueden decir, sí, pueden ir, pero en la realidad estamos viendo que el hecho de que SENASA no reciba 100% de la cápita que el PBS, como la ley exige, debe ser un plan básico de salud, una cápita de salud para todos. Son temas que hay que resolverlos, pero no han hecho lo suficiente. El gobierno pasado no tocó esos temas. Tocó IDOPRIL y tocó la formación de la red, pero no resolvió. La formación de la red sin un programa, más bien, sin un sistema de facturación y cobro de todos los servicios que presta, no habrá rendición de cuentas, porque la porción que va desde el Estado a través
desde el gobierno a las regionales de salud y de ellas a los centros públicos, eso nadie sabe dónde va a parar. Eso realmente no tiene rendición de fondos. Ahí se está dilapidando todo el recurso que no te puedes imaginar. Sí, Ramón. Sí, no. Fernando, qué pena no tener más tiempo. Estamos súper pasados, pero te agradecemos mucho el enfoque, los señalamientos que incluso benefician al gobierno. Es decir, tú estás haciendo una llamada de alerta que están a tiempo todavía de resolver el problema de SENASA y de SUIBEN. Te agradecemos mucho, Fernando Camaño, tu participación. Gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Chao. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.